Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice: Señor, tengo miedo y no sé qué hacer. Ayúdame. Estas dos combinaciones o esta combinación de frases, tengo miedo, no sé qué hacer, ayúdame, forman parte de la oración de Josafat, el cuarto rey de Judá, de los reyes buenos de Judá. Pero antes de seguir, estamos, por supuesto, en la temporada de Clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando las oraciones de la Biblia, oraciones puestas allí de experiencia de hombres y mujeres que necesitaron del Señor y clamaron a Él y pudieron experimentar la respuesta del Señor, la fortaleza, la ayuda, los milagros, los hechos sobrenaturales que vinieron a rodear sus vidas y a marcar sus vidas, fruto de la oración, respuestas a la oración. Porque cuando oramos, mis amados, estamos ejerciendo algo que naturalmente puso el Creador en nuestro corazón, el conectarnos con Él, entendiendo que en la fe podemos ver la obra del Señor en nuestras vidas de manera sobrenatural. Así que cuando estés frente a una circunstancia humanamente imposible, difícil, ¿sí? muy difícil de realizar, órale al Señor por un milagro, por una intervención sobrenatural, que Él se especializa en eso. Lo he dicho. Un café por eso, venga. Buen sorbo. Entonces, les decía que el rey Josafat es el cuarto rey de Judá, ya de la monarquía dividida. Recordemos que el reino se dividió después de Salomón, el reino de Israel, las 12 tribus se dividieron, quedando 10 tribus al norte, conformando el país que se llamó Israel. Tuvo varias otras capitales, pero la más recordada de todas, Samaria. Y en el sur quedaron Benjamín y Judá, conformando el país de Judá, mucho más pequeño, por supuesto, pero que incluía Jerusalén y el templo, la ciudad y el templo. De manera que a nivel de fe de Israel fue mucho más significativo el reino del sur. Aparte de que la dinastía de David se mantuvo. El Señor había hecho un pacto con David diciéndole que siempre habría en el trono de Jerusalén un descendiente de David. Y el Señor cumplió eso en Judá. Pero en el norte, en las 10 tribus del norte, sí hubo muchas dinastías. Al punto que en el norte no hubo ningún rey bueno, es decir, ningún rey que buscara del Señor. Aquello fue una debacle total. Y en el sur, en Jerusalén, entre los 19 reyes que hubo, 20 hubo en el sur, en el norte, ninguno bueno, 19 hubo en el sur, y 8 de ellos fueron buenos o calificados como que buscaron la voluntad del Señor. Entre ellos Josafat. Es más, Josafat llegó a crear, el nombre significa Dios es juez, Josafat. Josafat llegó a tener fama entre los países o los pueblos de alrededor, aledaños a Jerusalén, por su piedad ante el Señor. Y esa fama cayó como miedo o se caracterizó como temor ante Josafat por su piedad para con el Señor. Tanto así que designó líderes para que fueran con el rollo de la ley del Señor a enseñarle al pueblo la ley de Dios.
el amor por el Señor, el ánimo que él tenía, un fervor impresionante. Designó maestros de la ley para que fueran a enseñar, y aquel hombre era un hombre de Dios, y le tenían miedo. Pero quiero decirles algo, con toda la piedad, con toda la obediencia, con todo lo espiritualmente consagrado que fue Josafat para con el Señor, no estuvo exento de los problemas. Se le vinieron unos problemas muy serios. Para resumírselos, resulta que Moab, Amón y Edom, porque aquí habla de Siria, pero dicen que muy probablemente por el contexto no sea Siria, sino sea Edom, estos países del sur y de la parte oriental, en la parte suroriental del lago, del Mar Muerto, hicieron una coalición, un ejército de los tres países, por así decirlo, y hicieron esta coalición para ir contra Judá, contra Josafat. Y al parecer era mucha gente. Pasadas estas cosas, porque en el capítulo 19, perdón, no se los he dicho, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ahí está, el capítulo 20, allí vamos a estar. En el capítulo 17 es donde se habla de todo lo que Josafat hizo, cómo enseñó la palabra o la ley en el país, y todo esto tiene que ver con el capítulo 18 y el capítulo 19, cómo fue el desempeño del reinado de Josafat. Pero llegamos al capítulo 20 y con todo lo bueno, digámoslo así, que pudiera ser Josafat, dice que los hijos de Moab, Amón y Edom hicieron una coalición y vinieron contra él. Y fueron algunos a darle aviso diciéndole: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Edom. Ya están en Hazezón Tamar, que es en Gadi, es decir, allí al sur, ya están listos para venir por ti. Y el versículo 3 dice lo que nos interesa. Josafat tuvo miedo. ¿Es humano? Sí. Sí, es humano. ¿Es natural? También. Pero es de valiente reconocerlo, aunque suene paradójico. Es de valiente reconocer el miedo que se tiene. Pero también es de valiente no menguarse o no acorralarse o no dejarse caer totalmente por el miedo. O sea, con todo y miedo peleamos, no importa. ¿Sí? Porque el miedo no nos paraliza. Eso es lo interesante. Josafat tuvo miedo, pero seguidamente dice que humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué dijo Josafat? Listo. ¿Tengo miedo? Sí, Señor, tengo miedo. Esto no está fácil, pero vamos a humillarnos, vamos a ayunar, vamos a buscar del Señor, y a todos los que les interesen y estén metidos en este negocio y los afecte el asunto, a doblar rodillas y vamos a ayunar, porque la cosa no está fácil. ¿Cómo les parece? Un café por eso. Maravilloso, maravilloso. Sí, y se los digo de una vez, mis amados. Ante una crisis, ante una calamidad, ante un tiempo difícil, personal o familiar, a humillarnos delante del Señor, a orar y ayunar, a consultar al Señor. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos movemos? Dinos algo. Dinos algo, las cosas no están bien y tenemos miedo. Yo tengo miedo. Entonces dice que se congregaron, versículo 4, en Judá para pedir socorro al Señor. Todas las ciudades vinieron para pedir ayuda. Claro, esto movilizó a todo el país
Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, dijo, desde el versículo 6, estén conmigo aquí, desde el versículo 6 hasta el versículo 12 está la oración de Josafat. Con todo y el miedo que tenía, aquí está la oración de él delante de toda la congregación que vino hasta allí a reunirse, a consultar al Señor, a orar y a ayunar. Y lo interesante está, como dicen, al final, las últimas 2 líneas de la oración de Josafat. Vamos a leerla. Tomémonos el minuto, tal vez 2. Dice, el Señor Dios de Señor Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? Está Josafat orándole al Señor. ¿No eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia de tu amigo Abraham para siempre, como en la época de Josué, que los sacó a todos? Ellos la han habitado y han edificado este santuario a tu nombre, diciendo, si mal viene sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones y tú nos oirás y nos salvarás. Esta es la oración que hizo David y la oración que hizo Salomón sobre el templo de Jerusalén. Ahora pues, aquí están los hijos de Amón, de Moab, de Edom, y los de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía por Egipto, los mandó por otro lado y no pasaron por allí. Y no permitiste que los destruyeras, sino que nos apartáramos de ellos. Ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Versículo 12. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Está orando, Josafat está orando. Júzgalos tú, dice, pues nosotros no tenemos fuerzas con que enfrentar a la multitud tan grande que viene sobre nosotros, contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y dirían al final, amén. Un café por eso, un café por eso. Colosenses 3:2, Pablo dice, puesto los ojos, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versículo que recitaba de memoria mi mamá. Y Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados, se pone difícil la situación al punto que nos hace reconocer que tenemos miedo y que no sabemos qué hacer. Literalmente no sabemos qué hacer, ni idea qué tengo que hacer, no sé. ¿Cómo voy a resolverlo? No sé. ¿Qué decisiones tomar? No sé. Y delante del Señor llegar y decirle, Señor, tengo miedo y aquí estoy humillado delante de ti, consultándote porque no sé qué hacer. Totalmente válido. Pero lo interesante del relato es que toda Judá, dice, estaba de pie junto a él. Inclusive los levitas y los profetas, todos estaban allí. Pero se levantó, dice aquí, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, de Jehiel, de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y llegó la respuesta. Maravilloso. Allí mismo el Espíritu Santo habla a través de uno de los levitas que está allí y dice, oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén y tú rey Josafat. El Señor dice así,
no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Bendito sea el Señor. Un café por eso. Maravillosa la respuesta. Yo creo que allí descansaron. Bueno, listo, maravilloso. Mañana, dice, descenderéis contra ellos. Mirad que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. O sea, tranquilos, ustedes van a ir allá a encontrarse con ellos. No se preocupen. No tendréis que pelear vosotros. En esta ocasión, no, apostados, es decir, pónganse allí y quédense quietos allí. Y ustedes van a ver la salvación del Señor que vendrá sobre ustedes, sobre Judá y sobre Jerusalén. No teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Sí, todavía queda un café por eso, venga. Hoy se acaba el café. ¿Cómo les parece? Petición sincera, abierta, de todo corazón. Tengo miedo, no sé qué hacer. Inmediatamente después, respuesta del Señor. Tranquilos, la pelea no es de ustedes, yo voy a pelear por ustedes. Pero vayan. Los van a encontrar en tal parte, vayan. Quédense allí y quédense quietos y vean lo que yo voy a hacer por ustedes. Porque yo voy a estar con ustedes y la pelea la voy a hacer yo. Entonces, antes de que llegara la solución, antes de que se resolviera todo este asunto, el versículo 18, Josafat se inclinó a tierra y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Señor para adorar al Señor, y se levantaron los levitas y todos los cantores y todo para alabar al Señor. Yo creo que es importante una oración de confianza en medio de tal necesidad, una oración que me lleva a mí a adorar al Señor y alabarlo por la respuesta que va a venir antes de que resuelva. Eso es confianza. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, les dijo a todos los habitantes de Jerusalén: óiganme, crean y confíen en el Señor nuestro Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. El Señor había hablado, tengan confianza, el Señor va. ¿Qué hizo el Señor para obrar? ¿Qué hizo el Señor? Dice el relato que como era una coalición de 3 pueblos, un ejército de 3 personajes que no se conocían entre ellos, unos provocaron una emboscada y los otros vinieron y se encontraron, y como no se conocían, literalmente se mataron, se exterminaron los unos a los otros. No quedó nadie. No quedó nadie. Esto es impresionante. Después de consultar con el pueblo, dice, puso algunos vestidos y ornamentos sagrados a que cantaran y alabaran y glorificaran al Señor, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar los cánticos de alabanza, el Señor puso emboscadas en los hijos de Amón, de Moab y de Edom, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron de los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con uno, se fueron a buscar a los otros, y cada quien provocó la destrucción de su compañero. Luego vinieron ellos, vino Judá en obediencia al Señor, y ¿qué encontraron? Todo un ejército destruido. Se demoraron 3 días recogiendo el botín de guerra. 3 días. Y se fueron para Judá. Y todos los pueblos de alrededor dieron a conocer el respeto y el temor para con Josafat y para con Judá, porque se daban cuenta que Dios estaba con ellos y peleaba con ellos. Un café por eso. ¿Cómo les parece? Mis amados,
La lección de Josafat es desafiante, pero es motivante a la vez. Está bien tener miedo. Está bien no saber qué hacer. Qué bueno admitirlo y decirle al Señor en oración: Señor, aquí estoy, buscándote en ayuno y en oración, humillado delante de ti, humillada delante de ti, porque tengo miedo y no sé qué hacer. El problema que tengo, la dificultad, la calamidad que tengo es mucho más grande que mis fuerzas. Y no sé qué hacer, no sé cómo enfrentarlo. El Señor se encargará en su misericordia de traer respuesta, de traer guía, de hacer una intervención y de traer la bendición final. La bendición final fue tal que al valle donde estaban allí y se llevó a cabo la batalla y todo el asunto, le pusieron el valle de Beraca, el valle de la bendición, el valle de la bendición. Porque allí el Señor respondió la oración, dio fuerzas a los débiles, los sacó adelante y aquel corazón temeroso pero confiado encontró respuesta y ayuda en el Señor, como lo podemos hacer nosotros. Y vuelvo y repito, la extraordinaria invitación de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que yo soy manso, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo para que, confiando en Él y en su Evangelio, su Espíritu Santo esté sobre nosotros y en nosotros, y nos haga partícipes de todas estas bendiciones en respuestas a nuestras oraciones que Él tiene preparadas para nosotros. Padre, gracias por esta bendición de hoy, Señor. Alienta nuestro corazón, anima nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque aún en medio de las más oscuras circunstancias, las más difíciles, Señor, que nos provocan miedo y que no sabemos qué hacer, al buscarte podemos tener respuesta de tu mano. Gracias, Señor. Muchas gracias. Estamos delante de ti, guíanos, ayúdanos. Llévanos de tu mano, Señor, porque siempre queremos estar en el centro de tu voluntad, sustentados y guardados por ti. Delante de ti estamos. Guíanos en el resto de este día y tu misericordia nos cubra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Tiempo nos faltaría, como siempre, pero aquí estamos, aquí vamos poco a poco. Que tengan un excelente día, que el Señor bendiga el trabajo de sus manos y lo fructifique en todo. Que tengan muy buen fin de semana, que puedan ir a la iglesia, congregarse, a oír la palabra del Señor con la familia de fe. Y nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.